secreto, secreto, universo, secreto, 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 universo, secreto, universo, secreto. Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, comenzamos el trayecto de la mano del doctor en filología José Carlos Aranda Aguilar, con quien hablaremos de la paradoja de la libertad. Seguiremos ahondando los misterios de la historia con Fermín Mayorga Huertas y las maldiciones cristianas. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado Un hecho imposible. Continuaremos el programa con la médico-antropóloga Cristina López Ortego y la gente maldita. Llegaremos al final de esta singladura, donde el violinista y compositor Carlos Perón Cano nos hablará de la música en el siglo XX. Bienvenidos al universo secreto. Entendemos a Rousseau como padre de la ingeniería social y de las manipulaciones de la opinión pública. Si tuviéramos que elegir un pasaje especialmente sórdido de su libro El contrato social, nos asomaríamos a su capítulo 7, que resume tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros capítulos, y que viene a decir que cualquiera que rehúse obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa otra cosa, sino que se le obliga a ser libre. Buenas noches, José Carlos, bienvenido otra vez, ¿cómo estamos? Muy bien, Juan Carlos. ¿Y tú qué tal? Aquí solo ante el peligro, como casi siempre. Vamos a hablar hoy... Oye, ¿pero con pistolas o sin pistolas? Solo ante el peligro y desarmado. Y desarmado. Pues no hay mayor fuerza que la palabra y mayor libertad que el silencio. La poesía es un arma cargada apuntando al pecho, ¿no? Sí, decía señor. un poeta, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la paradoja de la libertad, ¿no? La paradoja de la libertad, sí, o la ilusión de la libertad. Nos creemos libres. Estamos viviendo en una democracia, en un paraíso de libertad. Yo creo que este programa puede quitar el sueño a muchos, porque la respuesta es no. No. Se confunde libertad con capacidad de decisión en un momento determinado, pero con disponibilidad en un momento determinado, pero vivimos en una ilusión. Si te parece, empezamos por el mito de la caverna de Platón, ¿no? Cómo Platón explicaba este mito, ¿no? Decía, él imaginaba al hombre atado en una silla, mirando la pared del fondo de una cueva, que solo podía ver, porque no podía girarse, las sombras proyectadas por las personas, los seres, los objetos, que cruzaban por la puerta de la caverna y proyectaban sus sombras en el fondo. Él lo único que veía eran las sombras, ¿no? Y a partir de las sombras tenía que hacerse una idea de la realidad que siempre, necesariamente, es imperfecta. Esta era la dificultad del conocimiento que planteaba Platón. Bueno, pues esta ventana, a mí me gustaría que visualizáramos con la puerta de la caverna, es la que realmente está condicionando tanto nuestro conocimiento de la realidad como nuestra toma de decisiones en la vida. Y para eso partimos de un principio neurológico básico de aprendizaje del cerebro, que es la tendencia a la categorización. No sé si nuestros oyentes saben lo que es esto, pero es el modo en que aprende el cerebro. El cerebro empieza por descomponer la realidad en categorías mediante las cuales simplifica su conocimiento de la realidad para poder actuar de forma rápida frente a la realidad que se le presenta. Ponemos un ejemplo. Todos vemos cómo
como un niño cuando tiene 6, 7 u 8 meses, se lo lleva todo a la boca, ¿verdad? Y tenemos que estar continuamente diciéndole eso no, eso no. No, pues está en un proceso de categorización en que la realidad se divide entre objetos comestibles y no comestibles. Sí, sí, sí. Para distinguir esta categorización, lo que el niño hace es experimentar, ¿no? El cerebro aprende a través de la experimentación. La experimentación nos produce unas emociones y esas emociones nos hacen proclives a la acción o todo lo contrario, ¿no? De tal manera que si al niño resulta que no puede morder, pues dice esto no es comestible, y si el sabor es desagradable, pues lo excluye, ¿no? Y de esta manera el cerebro va estableciendo categorías que nos permiten gestionar nuestras reacciones ante la realidad de una forma automática. Y esto también es muy importante, que es el establecimiento de emociones asociadas a la realidad. Porque las emociones, la zona límbica del cerebro, son las que condicionan de forma inconsciente nuestra decisión. Hay un psiquiatra, Rojas se llama, ¿no? Muy famoso, que tiene un libro con una frase lapidaria que dice que lo que el corazón quiere, el cerebro se lo muestra. Primero es la emoción y luego racionalizamos nuestra decisión dándonos la razón. Sí, tenía razón, has escogido lo correcto, esto es lo que tenía que escoger, sin ser conscientes de que la toma de decisiones es previa y motivada a través de las emociones. Claro, esto, el ejemplo que hemos puesto es muy básico, ¿no? Son categorizaciones básicas que después, a partir de la experiencia, el cerebro va multiplicando y diversificando en distintas categorías. Claro, las categorías pueden ser muchísimas, son múltiples, ¿no? Para comprender de lo que estamos hablando, yo les propongo siempre a mis alumnos un ejemplo. Trazo una línea en la pizarra y les digo, imaginaos que esto es una escala cromática donde en el punto A de inicio está el blanco puro y en el punto B de finalización está el negro puro. ¿En qué punto trazaríais el blanco? El punto intermedio. ¿En qué punto deja el blanco de ser blanco y empieza a ser negro? La respuesta, evidentemente, dice, bueno, pues más o menos hacia la mitad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de lo que es una trampa inducida. Porque cuando yo te presento solo dos opciones, blanco o negro, te estoy anulando la reflexión necesaria que te dice que existen muchos más colores en la realidad, ¿no? Pero precisamente a través de la pregunta te estoy induciendo a una categorización bipolar, ¿no? Que establece o divide la realidad solo en blanco o negro. Si yo le digo a mi alumno, oye, ¿y dónde pondrías el gris? Automáticamente la introducción de una nueva palabra modifica la realidad. Y ya no habría una partición en dos franjas o dos zonas, sino que habría tres, ¿no? Pero si nosotros matizáramos aún más, veríamos que la escala cromática empezaría a diversificarse muchísimo más. Esta es un poco la realidad. ¿Qué ocurre? Pues que existen auténticas técnicas de manipulación, tanto del pensamiento como del comportamiento. Hay un lingüista norteamericano, Noam Chomsky, que fue el creador de una gramática muy interesante, ¿no? Se llamó la gramática generativa. Después tuvo poco recorrido, pero que se basaba en un principio interesante, ¿no? Existen una serie de mecanismos innatos e inconscientes que son los que generan el habla y por tanto la gramática. Existen unas reglas inconscientes universales en el ser humano. Él estuvo becado hacia el año 1957 por una universidad norteamericana para desarrollar básicamente la inteligencia artificial. Fue un poco la iniciador, ¿no?, de toda esta corriente de lingüística computacional para enseñar a hablar a los ordenadores, ¿no? Algo que ahora últimamente está tan de moda. Bueno, pues este hombre nos habla del decálogo de manipulación, decálogo para la manipulación de masas. ¿Cómo nos inducen al comportamiento o cómo se puede manipular la opinión pública? Y hay que leerlo despacio, ¿eh? Por ejemplo, él nos habla de la primera estrategia, que es la estrategia de la distracción. Si tú quieres que la gente deje de pensar en un problema, ofréceles algo que realmente les llame la atención, por otra causa. De esta manera consigues que deje de pensar en los problemas reales, en los problemas que de verdad importan. Hay 1,5 millones de familias en paro absoluto sin ingresos en España, ¿no?
pero no parece que esto haya supuesto un gran problema. En cambio, todos estamos pendientes de un partido de fútbol que se disputa el sábado, creo, ¿no? O la mayoría de los españoles. La clave de la estrategia de distracción, ya lo decían los romanos, ¿no? Pan en el circen, dale pan y ofrécele distracciones, ofrécele espectáculos de circo. Y de esta manera mantendrás su mente ocupada y no les darás tiempo que pensar. En este mundo, si te das cuenta, la información se mueve a una velocidad de vértigo. Vivimos en un mundo de saturación de información, tanto por las televisiones como por las redes sociales. Pero la información que se transmite a través de estos medios realmente es poco reflexiva. Y lo que hace es mantenernos permanentemente distraídos, sin darnos opción a la reflexión que motive conductas, bueno, pues adecuadas a la solución de los problemas reales que tenemos. Otro tema muy curioso es el tema de cuando tú quieres llegar a un punto, dice la segunda regla, ¿no? Crea un problema y ofrece la solución. Claro, esto es terrible, ¿no? Porque fíjate que aquí entramos directamente en la teoría de la conspiración, que es muy dura, muy dura. Se habla, y yo pongo ahora ahí en conocimiento de los oyentes, ¿no? Para que reflexionen, ¿no? De cómo toda la investigación acerca del atentado del 20M quedó paralizada. Y cómo hay quien afirma que fue efectivamente crear un problema, que fue un atentado, para inducir pues un cambio en el mapa político español de cara a defender determinados intereses. Y la excusa, no sé si recuerdan, fue que el atentado fue causado por la intervención, el apoyo de España a la guerra de Irak. ¿Te acuerdas? Claro, esos 200 muertos, en una semana antes de unas elecciones generales, motivaron pues todo un cambio político. Fuera de España ya, pues se habla, por ejemplo, de algo similar, crea un problema y ofrece una solución, con el tema de las Torres Gemelas en Nueva York. Hay quien afirma que fueron los propios norteamericanos los que produjeron el atentado para que les sirviera de justificación para la invasión en Oriente Medio, ¿no? Perdóname, José Carlos, que te interrumpa un momento. Hablando de las Torres Gemelas, yo vi un documental hace tiempo, que ya sabes que de las pocas horas de televisión que yo consumo al mes, mayoritariamente se van a este tipo de eventos. Y iba precisamente sobre las Torres Gemelas y al final, o sea, justificaban todo, como el aluminio se había fundido, bla, 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 todo justificado. Hasta incluso justificaban que no hubiera gente en ese día dentro de las Torres Gemelas, que solamente estuvieran los mínimos necesarios para mantener las torres activas. Y al final, como epílogo que yo me quedé, digo, bueno, esto con lo bien que lo habían tratado todo el tema para intentar justificar que había sido un atentado real, dicen que el que creyese en otras teorías, pero literalmente quien creyese en otras teorías es que era tonto. Pero así, Sí. pero tonto, o sea, no dijo tonto, yo me quedé, digo, o sea, con lo bien que lo habían tratado, perdón, si lo dejan así civilinamente hablando, pues, Sí. pues la gente se lo cree. Pero claro, cuando al final te dice que si crees en otra teoría es que eres tonto, pues lo que te induces a intentar buscar otra verdad. Claro, el problema, ¿tú sabes cuál es? Dime. Que hoy ya con papeles desclasificados sabemos que fueron los propios Estados Unidos los que volaron Le Maine, que fue el buque de guerra norteamericano, que justificó la entrada de Estados Unidos contra España en la guerra de Cuba. Y hoy ya esto se sabe y está constatado. De la misma forma, que está constatado, quiero decir, históricamente, que no estamos hablando aquí ahora de teoría de la conspiración, ¿no? Pero es que lo mismo ocurrió con el barco de pasajeros en el Mar del Norte de Alemania, que motivó también la entrada en guerra de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que no es la primera vez que lo hacen. Podríamos pensar lo mismo cuando el atentado de Francia y al día siguiente Francia bombardeó Siria. Ahí es a donde yo voy, ¿no? Este crea un problema y ofrece soluciones. ¿Por qué? Porque así vas de bueno por la vida. Tú eres la policía del mundo, ¿no? Tienes una causa belli, tienes una causa para entrar en guerra. Y además entras en guerra con el apoyo de tu población, con el apoyo general. Claro, pensar esto da mucho miedo,
Da mucho miedo, a mí por lo menos me da mucho miedo, tanto que prefiero apartarlo de mi mente y no seguir profundizando en él porque me causa terror, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad y de las cámaras de seguridad por todas partes. Estamos viviendo cada vez más en el mundo del gran hermano, ¿no? Y todos aprobamos y apoyamos, ¿no?, el tema de la instalación de cámaras de seguridad. Pero se nos olvida la pérdida de privacidad que supone el estar permanentemente espiado. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, claro. Es que ya no tienes libertad y lo que es peor, les estás dando a ellos el permiso para que tú no tengas libertad, porque encima te hacen ver que es justificativo todo aquello. Claro, que lo hago por tu bien, ¿no? Por esto te digo, crea el problema, tú estás bombardeando a través de los medios de comunicación la inseguridad ciudadana, delitos, robos, atentados, asesinatos, etcétera, y automáticamente aparece la solución, ¿no? Te ofrezco la solución. ¿Cuál es la solución? Pues crear un macroestudio, ¿no?, de televisión con cámaras de vigilancia permanente. Pero se nos olvida la segunda parte, ¿no? Estás dando permiso, autorizando y aprobando el estar permanentemente vigilado, ¿no? Con lo cual estás cediendo ese área de privacidad que te comporta la libertad, ¿no? Y esto es muy duro, ¿no? Fíjate, muy duro. Fue motivo de un debate brutal en el Congreso de los Diputados. No sé si lo recuerdas, allá por el año finales de los 80, la llamada Ley Corcuera, que lo que pedía o solicitaba era que los cuerpos de seguridad del Estado pudieran entrar sin necesidad de una autorización judicial en un domicilio. Simplemente con una sospecha. Cuando hubiera sospecha de terrorismo, etcétera, ¿no? Y aquello no se aprobó. Bueno, pues, curiosamente, se aprobó una ley, creo que en Navarra, no lo digo creo porque no estoy absolutamente seguro, si lo veo a través de las redes sociales, por la que un inspector puede entrar en tu casa para supervisar en qué condiciones tienes a tu animal doméstico. Oiga, mire usted, me parece que estamos sacando las cosas absolutamente de quicio, ¿no? O sea, que se niegue sin autorización judicial esto, que fue motivo de un debate brutal, ¿no? Y que ahora, en cambio, estemos en este otro extremo, me parece brutal. Es que es muy fuerte, porque mira, perdóname que te interrumpa, por ejemplo, la obra que yo hice en casa, ¿no? La hice dentro de mi casa, dentro del patio, tuve que presentar, pagar, bueno, ya sabes lo que es esto. Y bueno, no contento con esto, del presupuesto que les pasé, llega el señor arquitecto del ayuntamiento y le dice al secretario de turno que me diga que tengo que presentar el proyecto con papeles. O sea, con papeles, con diseño, hecho esto, voy a poner esta puerta, este tipo de material, me voy a gastar tanto dinero, no sé qué, bla, 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 bla. Y yo hice pues una chapucilla con el Word, cabreado, evidentemente, porque es mi casa, mi dinero, he pagado mis impuestos. Y me va a decir un arquitecto que no vive aquí cómo tengo yo que hacer mi casa por dentro. Que es muy fuerte esto. Entonces yo llegué allí al ayuntamiento y esto te va a sonar, no sé, a lo mejor un poco preponderante por mi parte, pero yo le dije al señor secretario del ayuntamiento que aquí tenía este planning y que se lo diera al señor arquitecto y que le dijera al señor arquitecto que si no me aprobaba este planning de mi casa con mi dinero y mis impuestos, que lo pago yo, y donde voy a vivir yo, que no va a vivir él, que no se preocupe, que yo iría a su casa al día siguiente y le diría a él cómo tiene que hacer su casa a mi gusto. ¿Me explico o no me explico? Sí, te explicas perfectamente. Lo dije un poquitín más fuertemente y fuera a lo mejor de contexto tan educado como aquí, pero cabreado se lo dije. Digo, mañana voy a ir a su casa y le voy a decir a él y a su familia cómo tienen que hacer la casa a mi gusto para que vivan como yo quiero. Y luego encima que me paguen los impuestos. Y si no me gusta, le hago que la tire. Bueno, es que vivimos en un mundo absurdo, donde tienes que pagar por algo que encima te tienen que dejar hacer y encima te tienen que decir cómo hacerlo. Que es la leche ya. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Nos acercamos a este mundo feliz que decía Huxley? Yo creo que no, que nos acercamos a un mundo alienado, que diría Marx, ¿no? La alienación del individuo. De hecho, yo pongo sobre la mesa una prueba, ¿no? Una prueba que es irrefutable, ¿no? En este mundo maravilloso, ¿no?, en el que miles de personas mueren en el Mediterráneo por alcanzar esta maravilla de mundo que hemos creado, el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Y nadie piensa en ello. Y dice, bueno, si aquí la primera causa, si hay es el suicidio, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Estamos creando ese mundo de bienestar que es la panacea?
Sí. Pues esta es la alienación, ¿no? Cuando el individuo se devora a sí mismo porque es incapaz de aceptarse, de vivir y de encontrar la armonía en el mundo en que vivimos. Y esto tiene mucho que pensar, y da mucho que pensar. Y me gustaría que a través de las ondas y nuestros escuchantes pues lo pensaran un poquito, ¿no? Es interesante, ¿no? Fíjate, otra de las estrategias de manipulación es la estrategia de la gradualidad. Es la olla de caracoles, ¿no? O de las ranas. Imagino que la habrás oído, ¿no? La gradualidad. Oye, ¿cómo no se escapan los caracoles? ¿Cómo no se escapan las ranas? Bueno, le vamos subiendo el fuego poquito a poco, muy poquito a poco, y cuando se dan cuenta, pues están tan quemadas que son incapaces ni siquiera de moverse, ¿no? Yo esto lo pongo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando se aprobó el IVA, el impuesto del IVA en España, esto fue justo en la transición, ¿no? Bueno, pues se aprobó porque era un impuesto europeo. Antes no existía este impuesto del IVA en España. Ya sé. Se aprobó porque era un impuesto europeo, pero bueno, no era tan importante porque en definitiva era un 7%, un 7%. Pero una vez aprobada esta puerta, ¿qué ocurre? Pues que a medida que va necesitando el gobierno dinero, va subiendo el impuesto poco a poco. Llegó la crisis del 2008 y llegó el gobierno de Mariano Rajoy y se subió el IVA al 21% del 18, 3 puntos de IVA. Sí, pero subió otros que estaban en el 7, también lo subió al 18. No, sí, efectivamente. No, que digo, es peor todavía. Esta es la estrategia de la gradualidad, ¿no? Como poco a poco, a través de los distintos gobiernos, este impuesto que empezó siendo un 7%, es hoy un 21%. Es la quinta parte de tu tiempo. De tu dinero. Y que vayas a comprar un cuaderno para tu hijo y que más de la quinta parte se vaya para el Estado. Es que solo el IVA supone... Para mí el dinero es tiempo, Juan Carlos. El tiempo es irreemplazable y es irrecuperable. Y hablar de un 21% es hablar que 2 meses de tu trabajo al año van dedicados a esto, ¿no? Y sin embargo ahora que se hablaba de la famosa recuperación económica, ¿tú has oído hablar a alguien de revertir el IVA al 18? No interesa. A nadie, ¿no? Es decir, una vez que ya está la olla un poco más caliente y ya están las ranas un poco más muertas, ¿no? Esto es así de sencillo, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo, la estrategia de la gradualidad. Otra estrategia para la manipulación de masas que nos menciona Noam Chomsky, insisto en Noam Chomsky porque esto no me lo estoy inventando yo, estoy siguiendo su guión, ¿no? Es la estrategia de diferir. Es decir, vamos a apretar las tuercas, pero en lugar de apretártelas de hoy para mañana, pues te voy a aprobar una ley que te voy a decir, bueno, pues esto entrará en vigor dentro de 5 años. Bueno, como dentro de 5 años largo me lo fías, minimizas la reacción frente a lo que estamos hablando, ¿no? No hay una reacción inmediata. Es lo que digo yo, José Carlos, que te dicen, te voy a cortar el brazo entero y luego te dicen, no, solamente la muñeca. Por ejemplo. Y así tú dices, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Se presenta la solución que se propone como algo doloroso, como algo antipopular, pero imprescindible y necesario si pretendemos salvar un bien mayor que supone que, ojo, porque esta técnica, la estrategia de diferir, es la que se está utilizando ahora mismo, actualmente, con el tema de la edad de jubilación, por ejemplo. La estrategia de diferir. No, vamos a subir la edad de jubilación, pero no te preocupes que no va a ser inmediatamente para este año, ¿no? Va a ser de forma gradual, y en fin, ya dentro de... Bueno, pues esto ya veremos cómo, de hecho, tú no ves la televisión, yo sí te puedo decir que el último informe del Banco de España ya nos está hablando de la necesidad de la reforma de la ley de pensiones si queremos mantener vivo el sistema, ¿no? O sea, esto es una noticia de ayer, de los titulares de hoy en prensa, ¿no? Bueno, pues atentos a esto porque lo vemos diariamente también en los medios de comunicación. Otra estrategia, háblales como a niños y se comportarán como niños. Es decir, utilizar un lenguaje infantilizado, infantiloide, ¿no? Si le hablas como si tuvieran 12 años, reaccionarán igual que si tuvieran 12 años. Esto lo he comprobado yo en los cursos de formación que imparto. Es curioso, cursos de formación en los que acuden personas de 40, 50 años, que cuando se sientan detrás del pupitre asumen el rol de alumnos, vuelven a la escuela. Es curioso, ¿verdad?
Bueno, pues esto, a través de los medios de comunicación, y lo podemos observar perfectamente en nuestros políticos, entre comillas, pues es una técnica brutal, ¿no? La infantilización, porque además no se ataca el razonamiento, sino que se ataca las emociones, que es el punto sexto que nos dice Chomsky: ataca el área emocional y así evitarás la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a través de las emociones estás generando reacciones automáticas no racionales. Lo que importa es insertar ideas asociadas al deseo o a los miedos, ¿no? Y de esta manera generas comportamientos. Fíjate, yo siempre les digo a mis alumnos, lo concreto mueve mucho más que lo general, lo abstracto, ¿no? Tú puedes decir que hay 8.000 muertos en el Mediterráneo y es una frase que tú digieres y racionalizas, ¿no? Razonas. Pero es mucho más impactante la imagen de un niño de 3 años muerto en una playa. Eso es lo concreto. Y a partir de ahí, tú ya generas una rebeldía interna que dices, esto no es posible, pero lo que te están induciendo directamente es una reacción frente al problema de la inmigración. Esto, por ejemplo, José Carlos, yo se me está ocurriendo una idea. Se puede impartir en los colegios de una determinada región desde hace unos años para acá, para inducir a esa prole, cuando sea adulta, a tener unos determinados sentimientos políticos, ¿verdad? Evidentemente, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es precisamente una técnica, pero además está más que estudiada. Fíjate una cuestión que yo planteo, y ahora hablo ya como profesor. Uh-huh. ¿Por qué tanto problema en la asignatura de educación para la ciudadanía? O, no sé, ahora hablan de valores éticos y morales, no lo sé. Oye, ¿por qué no hay una asignatura de Constitución española? Pues esto es de primaria, que los niños sepan, ¿por qué no? Claro, si tú en una determinada región no hablas de España, no hablas de la Constitución y generas el mapa mental dentro de lo que es una única región, no existe realidad más allá de la región. Volvemos a la ventana de Platón, a la ventana inicial, ¿no? Si tú presentas solo esa realidad, la Carta Magna española no existe. Lo que existe es el fuero, o existe los estatutos como ley magna de ese área geográfica concreta. Y esto es lo que mueve la emoción del individuo. Ellos no comprenden que haya una realidad más allá de eso. Esto es así de sencillo, ¿no? Volvemos a la dicotomía blanco y negro, ¿verdad? A ti te dicen, oye, ¿dónde acaba el blanco y dónde empieza el negro? No, es que hay muchos más colores. Pero yo te estoy presentando la realidad en una categorización básica, ¿no? Claro, esto es tremendo porque no somos conscientes. Y ojo con esto, porque lo del caso concreto lo vamos a observar en los medios de comunicación, porque hay ahora un interés, o yo presumo, voy a jugar a ser adivino aquí, ¿no?, por lo que estoy observando, para aprobar la ley de la eutanasia. Y vamos a ver cómo los informativos, las televisiones, nos ofrecen la tragedia de personas que sufren. Lo que están haciendo es motivar nuestras emociones. Sí, condicionarnos. Claro, esto yo lo tengo muy claro también, ¿eh? Claro, entonces dice, ¿qué pasa? Pues que no racionalizamos a futuro, ¿no? Y a mí me da miedo, porque ya tengo cierta edad, de que ante el encarecimiento, la longevidad de la población y el encarecimiento del sistema sanitario, pues tenga miedo a ir a un hospital porque vayan. ¿Quién toma la decisión? No sé si me explico. Sí, no, sí, dice, sí, no, esto está más que garantizado. Voy a poner un ejemplo sin meterme en el fondo ético de si estoy de acuerdo o no, pero voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Había durante la transición una moral dominante en contra del aborto. No sé si recuerdas que cuando se aprobó la ley del aborto se justificó moralmente solo en 3 supuestos. Esto era el supuesto de violación, el supuesto de riesgo para la vida de la madre, y el supuesto de, no sé cuál era el otro, ¿no?, de malformación del feto. Muy bien, y aquello fue aceptado. Desde allí a aquí, ¿qué ha ocurrido con esta ley? Bueno, pues que se autoriza el aborto a voluntad propia, incluso en menores de edad sin consentimiento ni conocimiento de los padres. Esto último es tremendamente grave, ¿eh? No, yo no me meto ahora en juicios de valor, ¿no? Simplemente analizar el recorrido de lo que era la modificación de una conciencia moral en un momento histórico determinado y cómo se ha ido
gradualmente cambiando hasta llegar a un extremo que no tiene nada que ver con lo que se aceptó en un principio como normal. Bueno, yo puedo abrir la caja de Pandora con el tema de la eutanasia y decir, bueno, esto ahora se puede aprobar con todas las garantías del mundo, pero una vez aprobada, ¿dónde puede llegar? Y la verdad es que no es que sea preocupante, es que da pánico pensar dónde puede llegar. Y sería cuestión de que lo pensáramos, ¿no? Lo malo que por desgracia, José Carlos, la gente tendemos a no pensar casi nada ya que nos den todo hecho. Claro, porque esta es la otra parte, el punto 7 que nos dice Noam Chomsky, ya va muy rápido porque tú y yo nos enrollamos. Sí. Dice, manténlos en la ignorancia y la mediocridad. Claro. Pero ojo, porque esto aumenta la brecha social, ¿no? Lo que hace es mantener a la clase élite en la élite y distanciar cada vez más la clase media-baja, porque imposibilita, ¿no? Cuando tú los mantienes en la mediocridad, y aquí están las reformas de la ley educativa, que sobre esto podríamos hablar mucho, lo que estás es incentivando la mediocridad, no estás apoyando la excelencia, no estás apoyando el esfuerzo y el estudio como medio para una conquista vital. Sobre todo cuando encareces, ¿no?, la educación. Efectivamente. Cuando encareces o cuando estableces leyes que lo que atentan es contra la excelencia y con determinadas excusas buenistas, ¿no? Fíjate otra cuestión, que es el punto 8, ser complaciente con la mediocridad. Esto es interesantísimo. Yo recuerdo que hubo una época en que había programas de televisión donde se valoraba el conocimiento, ¿no? Yo recuerdo un famoso programa de La Cesta y Puntos, ¿no?, que eran competiciones entre colegios donde se hacían preguntas del temario y se combinaban con actividades deportivas. Y muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos reality shows de personas absolutamente mediocres que no tienen nada que ofrecer, que incluso hacen apología de que no leen, hacen apología de la ignorancia, lo cual es increíble, ¿no? No deja de ser un derecho, ¿eh? No, sí, es un derecho, pero es un derecho decir, claro que es un derecho, y yo no voy a criticar a nadie, muchísimo menos a quien no ha tenido oportunidad de, ¿no? Esto nada más lejos de... Pero ¿es eso lo que la sociedad necesita? ¿O necesita potenciar el esfuerzo y tomar como referentes válidos personas cuyo valor, cuyo esfuerzo han conducido a grandes logros? Yo creo que lo que necesitamos como referente para nuestros jóvenes, para nuestros niños, son esos, y no la mediocridad del WhatsApp no, mira, yo perdona, pero hay realities que son, para mí son absolutas aberraciones, lo siento muchísimo. La pena o la suerte es que tienen mucha audiencia. Somos, como dijo aquel, un rebaño, pero somos más un rebaño de ovejas que de otra cosa, de corderos. Sí, lo malo de los corderos es que van balando al matadero. Que si se cae uno por un barranco van todos detrás. Este es el problema. Efectivamente. José Carlos, ¿tienes algo más que decir o lo dejamos aquí ya? Sí, te dejo el hazlo sentir culpable. Es decir, en lugar de que es lo que haciéndolo culpable lo condenas a la depresión y por tanto no se revela. Estamos de nuevo en la charca de las ranas, ¿no? Y una última que sí que me preocupa muchísimo, y fíjate que ya lo decía hace décadas Chomsky, ¿no? Es conoce a los individuos mejor que ellos mismos. Cuidado por la gestión de la información a través de las redes sociales. Y cómo se está personalizando la publicidad, atacando los puntos débiles en función de nuestro perfil psicológico elaborado por máquinas. Automáticamente esto se puede decir que sugestionar a los demás para lo que tú quieres. Efectivamente, para inducir determinados comportamientos que al final lo que buscan es perpetuar un sistema. Siempre es un placer hablar contigo, José Carlos. Siempre un placer hablar contigo, Juan Carlos. La semana que viene esperamos que traigas otro tema tan interesante como el de hoy, por lo menos. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y otro para ti. Un abrazo. Secreto. Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencia de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros progenitores.
Pero lejos de la realidad social que la Iglesia siempre ha tenido con la sociedad en su manipulación y dominio individual de la persona, tanto a nivel de costumbres como de creencias y prácticas intolerables para el sentir religioso, también la Iglesia tiene sus propias maldiciones, esa que ha utilizado a lo largo de la historia para amedrentar a sus corderos y someterles al yugo de su intolerancia y despotismo clasista y elitista. Buenas noches, Fermín, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien. ¿Qué tema nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de maldiciones, ¿no? Y vamos a hablar de esas maldiciones que tienen que ver con el mundo de la Biblia, con el mundo de Jesucristo, de los evangelios, pero que sin duda alguna luego también nos adentraremos en las maldiciones que la propia Iglesia a través de la Inquisición lanzaba desde los púlpitos a aquellos que eran considerados herejes y que además lo hacían para que la feligresía, pues cuando saliesen de allí, fuesen con esa mente caliente, con ese tipo de maldiciones y supiesen también de alguna manera decírselo a la cara a aquellos que se encontrasen practicando algún tipo de rito que fuese considerado herético. Ya de antemano la propia Iglesia abraza de alguna manera las maldiciones, porque el propio Jesús también era alguien que no era todo amor, como nos lo pintan, sino que también tuvo su tiempo para maldecir a diferentes ciudades, a diferentes personas, a judíos, etcétera. Y tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, en lo que fueron las ciudades de Cafarnaúm, de Betsaida, etcétera, y Corazaín, donde precisamente el Evangelio de Mateo se nos habla claramente de cómo pues Jesús le dijo precisamente a la gente, ¿no?, de esas ciudades. Entonces se puso precisamente él a maldecir a esas ciudades porque al encontrarse predicando en ellas, haciendo milagros, pues la gente no le aceptaban los milagros y no le hacían mucho caso, ¿no? De hecho, ahí fue un auténtico fracasado en esas tres ciudades y debido a ese fracaso, él desde lo alto se pone a maldecir a Cafarnaúm y a Corazaín y le dice precisamente: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que ensayar que seríais ceniza y hubieseis convertido muchos de vosotros. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Eso lo decía Jesucristo. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta edades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría al día de hoy. Pero estas maldiciones que salen de la boca de Cristo y que desde luego no son maldiciones que acrediten, ¿no?, el amor que a veces se manifiesta, que prácticamente 100% salía de su boca, pues también se trasladaban a la vida normal en la sociedad y a través de los sacerdotes de la época. Y ahora nos ubicamos en el siglo XVI, por ejemplo, y con la Inquisición, y teniendo como base estas maldiciones de Jesucristo, nos encontramos que los sacerdotes, obligados por la Inquisición, desde los púlpitos solían lanzar precisamente contra aquellas personas que eran consideradas herejes determinadas maldiciones, y además maldiciones muy, muy potentes que desde luego denotan un odio completamente visceral contra aquellas personas que pensaban de forma diferente. Por ejemplo, hasta prácticamente 1834 se venían diciendo maldiciones del calibre como caigan todas las plagas y maldiciones que cayeron y descendieron sobre el rey Faraón y su hueste por no haber obedecido los mandamientos divinos, y que los abarque la misma sentencia de excomunión divina que alcanzó a la gente de Sodoma y Gomorra, que perecieron todos en las llamas, y de Datán y Abirón, que fueron tragados por la tierra por los grandes delitos y pecados que cometieron en desobediencia y rebelión contra Dios nuestro Señor, y sean maldecidos al comer y beber y al despertar y al dormir. Todo eso se lo lanzaban a la feligresía para que luego ellos también se los dijesen a los herejes que en un momento determinado se pudiesen encontrar al venir y al irse, dice literalmente, dice: maldecidos seáis al vivir y al morir, y que sean siempre confirmados en sus pecados, y que el diablo esté siempre a su diestra, que su vocación sea
pecaminosa y que sus días sean pocos y malos, que de su hacienda gocen otros y sus hijos sean huérfanos y sus esposas viudas, que sus hijos estén siempre necesitados, fíjate qué cosas, no está el amor al prójimo, y que nadie les ayude, que sean expulsados de sus hogares y los usureros se apoderen de sus bienes y que no encuentren a nadie que se apiade de ellos, que sus hijos se arruinen y sean desterrados y sus nombres también, y que su maldad esté siempre presente en el recuerdo divino, que sus enemigos les venzan y los despojen de todo lo que poseen en el mundo y que vaguen de puerta en puerta sin alivio, que sus plegarias se transformen en maldiciones y maldecido sea el pan y el vino, la carne y el pescado, la fruta y otros alimentos que coman, lo mismo que las casas que habitan y las vestiduras que llevan, los animales en que montan y los lechos en que duermen, y las mesas y las servilletas en que comen. Maldecidos sean ante Satanás y Lucifer y todos los diablos del infierno, y que sean estos sus señores y los acompañen de noche y de día. Amén. Así terminan estas maldiciones que se leían precisamente en los templos contra aquellas personas que de alguna manera pudiesen encontrar los cristianos de raza que asistían en día de fiesta mayor a la misa, para ganarse las indulgencias que le daba el papado a través precisamente de este tipo de maldiciones que ellos también tendrían que anunciar a aquellos que considerasen herejes porque hayan visualizado algún tipo de actuación herética en ellos, ¿no? Es más, si algunas personas que incurran en las citadas excomuniones y maldiciones persistieran en ellas por espacio de un año, también a ellas deberían considerárselas herejes y deberían ser procesadas siguiendo el mismo procedimiento que se sigue contra los herejes o los sospechosos del crimen de herejía. Y luego te cierra, ¿no? Precisamente diciendo dado en el día tal de marzo del año de nuestro Señor de 1512. Esto es un documento original donde se te explica ese tipo de maldiciones que se hacían contra conversos de judíos, contra moriscos, contra sodomitas, contra blasfemos, contra, yo qué sé, cantidades de herejías que se cometían por aquel entonces y que además ya de entrada estaban maldecidos. Pero claro, la pregunta que surge en todo esto es cómo esa iglesia que predicaba el amor al prójimo, la misericordia, la caridad, el perdón, etcétera, se atrevía, ¿no?, a decir todo ese tipo de actuaciones que desde luego de alguna manera, bueno, van en la línea, ¿no?, de esas otras maldiciones que su propio maestro Jesucristo pues decía también contra Corazaín, contra Betsaida o contra Cafarnaún, pero estas eran mucho más potentes y eran mucho más duras, ¿no? Además decían que de nada servía la confesión hecha al confesor para obtener la absolución de la sentencia de excomunión a que el hereje pueda estar sujeto desde el momento en que se comete el crimen, es decir, que por mucho que se confesara no podía ser absuelto ni perdonado, por lo tanto tendría que ser eso, un hombre completamente arruinado, no solamente él, sino con esas maldiciones, su mujer, sus hijos, inclusive hasta los alimentos que comían, la ropa que vestían, como hemos escuchado, las servilletas, etcétera, algo sin duda alguna diabólico desde mi punto de vista, con este tipo de retahílas, de palabras, de frases que van dirigidas contra aquellos que de alguna manera pues pensaban de forma diferente o actuaban de manera diferente a lo que se consideraba que era la auténtica verdad, que era pues eso, ¿no?, la fe en Jesucristo, y todo lo que se rompiese en esa línea tenía que ser maldito. Y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo los documentos hablan por sí solos, y ahí están esas maldiciones de la Iglesia en España. Fíjate qué contradicción, ¿no?, que una persona pudiera ser tachada de hereje por hacer maldiciones y luego a su vez ser maldecido por esos mismos que le tachaban de hereje, ¿sí? ¿No? Sí, porque además fíjate que la Iglesia, cuando esto lo pronunciaba desde los púlpitos, tenía un pequeño íntem, digamos, ¿no?, es decir, tenía un párrafo anterior que decía: todos los que sepan algo de las cosas mencionadas en el presente edicto que os leo, o de otras herejías, y no presenten a denunciar y declarar las mismas, quedan por la presente excomulgados y no pueden ser absueltos por sus confesores. Es decir, de esta manera, y de este terror y miedo que se metía a la gente a través de este tipo de documentos, pues todos aquellos que estaban allí como cabritos escuchando estas palabras del cura, pues el terror era tal que acudían
por las calles buscando a esas personas, porque sabían, ¿no?, que esas maldiciones que se habían lanzado contra ellos podían caer también sobre ellos, porque así se anunciaba y así se predicaba y así se decía, ¿no? O sea que siempre la amenaza y el miedo detrás de buscar a estos supuestos herejes, ¿no? Y a estas supuestas malas personas. Sí, totalmente, totalmente. Desde luego, como siempre digo, ¿no? Si Jesús de Nazaret hubiera hecho acto de presencia, todo esto lo hubiera lanzado. Si realmente ese Jesucristo era así, era misericordia, era amor y era todo era todo lo contrario a lo que aquí se expresa, yo creo que los echaría a latigazos, ¿no? Porque desde luego esto rompe por completo las líneas evangélicas digamos, más imbuida dentro de lo que sería el mundo del abrazo, del perdón, del escuchar al otro, del darle un consejo para que no caiga en un determinado error, por ejemplo, pero sin embargo las maldiciones ahí estaban, ¿no? Y creemos que el mundo de las maldiciones, de lo malo, de lo negativo, estaba más en la boca del diablo que en la de Dios. Pues mira, los apóstoles de Jesucristo, y en este caso la Iglesia Católica a través de la Inquisición en España, lanzaba este tipo de amenazas, este tipo de maldiciones contra aquellos que tenían una actuación diferente a ellos, es decir, que pensaban, abrazaban otra religión, abrazaban pues algún tipo de yo qué sé, de secta masónica o alumbrados, etcétera, estarían todos completamente crucificados antemano con ese tipo de actuaciones. Fíjate que hay una frase que viene de la Biblia, de tantas que hay, que dice algo así como que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Tú fíjate qué contradicción, ¿no? Qué contradicción total, una contradicción total. Bueno, es que la Biblia es pura contradicción, ¿no? Tú te pones a leerla y ningún evangelio es igual que el otro prácticamente. Tú te pones a leer a Marcos, a Mateos o a Lucas y verás que en muchos casos no coinciden en muchas de las cosas que tratan siendo digamos, de la misma temática, ¿no? Y en este caso, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Es algo que se sale fuera de lo común, fuera de lo corriente, y desear al prójimo este tipo de maldades, pues, bueno, yo creo que... Sí, luego pecar como estamos diciendo, que es, no sé, cometer un acto impuro, a lo mejor, pues practicar el acto sexual antes del matrimonio, eso sería pecar entonces, ahora me imagino que también. Pero luego lo que tiene el catolicismo es muy fácil el perdón, ¿no? Porque te confiesas, rezas lo que te diga el señor cura y automáticamente estás perdonado. Ya. Sí, bueno, eso es para el cristiano, ¿no? Porque para esta gente no. Y menos con ese tipo de actuaciones y con este tipo de retahílas. Pero es que no solamente ya era la herejía. Imagínate que tengan niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, que ni siquiera han conocido la herejía. Pero por el mero hecho de ser hijos de ellos, ya les dicen que sus hijos sean huérfanos y sus esposas viudas, ¿sabe? Y que de sus haciendas las gocen otros, que sus hijos estén siempre necesitados. O sea, esas personas que ni saben siquiera ni conocen la herejía, ¿no? Que sus hijos estén siempre necesitados y que nadie les ayude. O sea, ¿dónde está aquí el amor al prójimo? Que sean expulsados de sus hogares. Claro, no solamente eso, sino que a la familia que viene detrás. Exactamente. No solamente... Por eso, dime. Por eso te colgaban ese San Benito famoso, que ya hemos contado aquí muchas veces, en las iglesias, porque de alguna manera ese San Benito lo que estaba haciendo era recordarte tu herejía y que todos tus familiares estuviesen tildados y tachados con el dedo a través de este tipo de maldiciones, ¿no? Porque, en definitiva, todos aquellos descendientes del condenado tendrían que escuchar este tipo de retahílas, de historias, de maldiciones desde los púlpitos. ¿Y qué culpa tienen las criaturas de lo que haya hecho su padre o su madre? Pues por eso, y dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Por otro lado. Por eso te digo, que qué culpa tienen las criaturas de lo que hagan los padres y los descendientes, porque quedan marcadas a la familia de por vida. Sí, totalmente. Además te dice literalmente que sus hijos se arruinen y sean desterrados, y sus nombres también. O sea, no puede haber más odio. Sí, no puede haber más inquina, ¿no? en todo esto. En toda la palabra. Y que su maldad esté siempre presente en el recuerdo divino. Que sus enemigos les venzan y los despojen de todo lo que poseen en el mundo. Y que vaguen de puerta ahí, prácticamente, ¿no? Que por suerte creo que hoy en día todas estas cosas ya no existen, aunque a algunos les gustaría que siguieran existiendo. Por supuesto que sí, pero esto es historia y hay que contarlo, porque la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Esto sucedió en España durante 3 siglos y medio. La cultura, y ahí están los documentos con este tipo de maldiciones.
La cultura es enemiga de aquellos que quieren dominar a través del miedo y del temor. Sí. Bueno, por suerte hoy ya la sociedad actual no tiene la incultura que tenía pues las personas que escuchaban este tipo de historias allá en el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? O XIX, medio del XIX, porque hoy en día ya sabemos todo a través de la lectura, a través de los medios, etcétera, pues la realidad de lo que sucede, de lo que sucedió y de lo que sucederá. Y también esto había que decírselo a la Iglesia, ¿no? A ellos mismos, porque dentro de la propia Iglesia nos encontramos a algunos miembros de la misma, no a todos, a algunos que brillan por su ausencia, ¿no? Y que actúan de una manera completamente corrosiva. Hablemos de pederastas, hablemos de gente que robaban bebés hasta hace poco aquí en España, etcétera, etcétera, ¿no? También habría que decirle estas mismas maldiciones contra ellos, porque no dejaban de ser herejes en esos momentos. Fermín, ha sido un placer como siempre tenerte en el programa. La semana que viene te esperamos con otro tema interesante. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Secreto. Siempre se ha dicho que todos tenemos un doble en algún lugar del universo, con el que no tenemos nada en común genéticamente hablando, pero que físicamente lucimos igual o con el cual el parecido es tremendamente asombroso. Solemos pensar que entre los más de 7.000 millones de personas que habitan en la Tierra, somos seres únicos, independientes y diferenciados del resto, pero ¿te imaginas que un día te encontrases de frente con un ser tan parecido a ti mismo que no encontraras diferencia alguna? Adrián, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, aquí a presentar otro relato de cosecha propia, en especial para Mundo Insólito Radio, y tratando un tema increíble porque seguramente muchas personas con la trama principal de este caso puede que les recuerde cosas de su vida que le hayan ocurrido y que no le den explicación. Vamos a disfrutar un relato que, como bien te digo, está recién sacado del horno en exclusiva para el universo secreto, y espero que sea de las delicias de los oyentes. Si te parece bien, lo escuchamos y luego hablamos sobre ello, ¿vale? Perfecto. Tenía varias pasiones en su vida, entre ellas hacer deporte. Cada mañana, aún sin salir el sol y antes de acudir a la oficina, Carla se enfundaba su chándal y sus deportivas para recorrer varios kilómetros antes de enredarse en llamadas, documentos y pantallas de ordenador. Con el sudor recorriendo sus mejillas, llegaba a casa y tras una ducha caliente se preparaba para afrontar una nueva jornada de trabajo. Tenía que utilizar el coche para cruzar toda la ciudad y llegar al complejo de oficinas donde se ubicaba la empresa para la que trabajaba, una gran multinacional con millones de clientes en todo el mundo, dedicada al sector del automovilismo. Y como casi siempre, su correo electrónico tenía bastantes mensajes para ser atendidos. Bueno, Adrián, como es un relato que has hecho tú, lo has criado tú, lo has sacado tú y lo has editado tú, me gustaría que cuando menos nos explicaras un poquitín el relato y luego ya entramos en el tema. Bueno, pues hechos imposibles, ¿no? Un hecho imposible, como hemos titulado este relato, con una trágica historia al final, como hemos visto, y toda una vida plagada de paralelismos entre estas dos protagonistas, ¿no? Que compartían el mismo nombre, el mismo apellido, el nombre de sus maridos, el nombre de sus padres, tenían el mismo coche, llevaban el mismo puesto de trabajo casi el mismo tiempo, en fin, un cúmulo de situaciones que, como hemos visto al final de esta terrible historia, pues culmina de una forma también paralela, ¿no? Y muy parecida entre sus dos vidas. Y aquí hablamos de casualidades imposibles. Aquí tendríamos que hablar de muchos casos que a lo largo de la historia, compañeros, pues nos han ofrecido, ¿no? La prensa, no solamente de este siglo, sino de siglos atrás, casos donde lo imposible se ha manifestado, personas que han coincidido con otras en nombres, apellidos, edades, en situaciones muy parecidas, y cuando decimos en esta sección que la realidad supera a la ficción, no es por casualidad. Y precisamente tenemos casos que sinceramente son bastante curiosos. Por ejemplo, os voy a comentar uno que precisamente tuvimos en el lado oculto su testigo, un vecino de aquí de Jerez de la Frontera,
Él nos lo contó hace tiempo y nos llama poderosamente la atención, ¿no? Todo lo que él nos contaba, porque encaja perfectamente dentro de lo que son las casualidades imposibles. Os comento, esta persona trabajaba en un centro comercial bastante conocido a nivel nacional aquí en España, concretamente en la zona de electrónica. Bien, por aquellos años, porque de hecho hace ya algunos años, él era el presidente del comité de empresa, por lo cual él tenía que estar realizando llamadas cada 2 por 3 a los diversos trabajadores. Y él, tiempo antes, él tenía un amigo, una persona, que no estaba en su mismo departamento, trabajaba con él, pero no se veían apenas en el trabajo, pero fuera así, se solían ver a menudo, cogieron bastante confianza. Estamos hablando de cuando comenzaron los teléfonos móviles, así que hace ya bastantes años. Esta persona, su amigo, resulta que se va del trabajo, le pierde el rastro y se entera por otras personas que le habían intervenido quirúrgicamente. Entonces él estaba buscando su número de teléfono por todas partes, pero es que absolutamente nadie lo tenía y él quería contactar con él, ¿no? Y aquí es donde entra ya este apartado de casualidades imposibles, porque la audiencia verá que casos como el que voy a comentar es muy improbable que se den, compañero. Resulta que, bueno, él estaba intentando buscar ese número de teléfono, pero estaba al mismo tiempo en otros quehaceres. Como presidente del comité de empresa, él tenía que organizar una reunión para la próxima semana. Así que tenía un listado con unos números de teléfono de los trabajadores de allí mismo, de su misma empresa. Comienza por el primero, marca los dígitos del teléfono móvil y cita la reunión para la semana que viene a tal hora, patatín, patatán, llama a la segunda persona y cuando vaya a marcar el tercer número, resulta que alguien descuelga el teléfono. Resulta que esta persona, Manuel, que es la que él quería contactar y no encontraba el teléfono, se pone al otro lado. Claro, el lado primero no logra conectar la voz de esa persona con la que él conocía, pero inevitablemente terminaron conociéndose las voces, terminaron hablando y le dijo, oye, pero ¿cómo es que tú me has llamado a este teléfono si solamente lo tengo yo? Lo he adquirido. Resultó, compañero, que cuando estaba realizando las llamadas, mezcló los 6 primeros dígitos de la tercera persona que él tenía que llamar con los 3 últimos dígitos de otra persona debajo de la lista. Lo que aquello sumó el teléfono de esta persona a la cual él hacía tiempo que no veía, que estaba buscando como loco su teléfono, y mira lo que son las casualidades, que la conjunción de los 6 números del tercero de la lista con los otros 3 finales del que se encontraba abajo, dieron como resultado el teléfono de este compañero que él no tenía. Precisamente, como él le dijo, ¿cómo es posible que tú me hayas llamado si este teléfono no lo tiene absolutamente nadie? Si solamente lo tengo yo porque lo he adquirido. Cosas que ocurren, compañero, que no logramos darle una explicación. Seguramente a ti, a muchas personas, muchos oyentes, tendremos nuestras propias situaciones, ¿no? Efectivamente, son casualidades o causalidades que se ofrecen en la vida, porque ¿quién no le ha pasado alguna vez o a quién no le ha pasado alguna vez que de repente le venga una persona a la cabeza y dentro de un rato le coge y le llama por teléfono? Claro. Sí, o nos lo encontramos en algún lugar perdido a varios kilómetros de nuestra ciudad. Claro, pero aquí ya entra lo que es la probabilidad, ¿no? La probabilidad de cuántas personas nos habremos acordado y no nos han llamado, o no nos habremos acordado. Recordamos simplemente aquellas que nos encontramos detrás de haber pensado en ellas, que no deja de ser una casualidad, no imposible, posible, pero claro, por ejemplo, con este caso, ¿no? que os acabo de comentar, es algo bastante complicado. ¿Cuántas probabilidades, cuántos números de teléfonos existen, compañeros? ¿Cuántas combinaciones de números se pueden realizar? Y resultó que en una equivocación por mezclar diversos números de ese listín telefónico, dio con un teléfono que solamente tenía en esos momentos el portador, ¿no? Su portador, algo increíble y que a cualquiera que se lo cuente, pues no se lo creerá. Pero claro, este hombre nos lo contaba y yo lo conocía desde hace bastante tiempo y quería que nos lo contara. Pero a lo largo de la historia, pues también se han dado casos muy relacionados, ¿no? Con todos estos temas de casualidades imposibles y demás, como es el caso de la niña Laura Buxton. No sé si te sonará, pero hablamos de que en junio del año 2001
Pues una niña que se llamaba Laura Buxton, de 10 años, escribe su nombre en un papel, su dirección, en un trozo de papel, como decimos, y lo pega en un globo de helio. El globo ella lo lanza al aire desde su jardín, ¿no? El globo resulta que recorre 225 kilómetros y finalmente llega al jardín de una casa donde vivía otra niña de 10 años, y adivinen cómo se llamaba la niña, Laura Buxton. Ambas se pusieron en contacto y bueno, querían conocerse, ¿no? Un poco mejor entre ellas, y curiosamente las dos tenían el pelo claro, un perro labrador y un conejo. O sea, son casualidades extremas que no sabemos por qué, porque cuestiones del azar. Siempre, Adrián, se ha dicho que tenemos un doble. Sí, como en este caso, ¿no? El que hemos escuchado en el relato, con un final trágico, repito, pero parece ficción. Pero es que en la vida real se han dado casos de situaciones, de nombres, de fechas, datos, que llaman poderosamente la atención, ¿no? A mí no me ha pasado nada extraordinariamente, solamente con un sueño que tuve con mi pareja, que yo, si no me equivoco, creo que lo conté por aquí. Es muy cortito, muy breve, pero claro, una mañana yo me desperté junto con mi pareja y los dos nos despertamos muy angustiados, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Mira, esta noche he tenido una pesadilla. ¿Con qué has soñado? Dije, he soñado que me secuestraban. Y mi mujer dijo, pues yo también. Le dije, eran 3 hombres. A mí también. Estaba amordazado en una silla. Yo también. O sea, tuvimos esa noche como un sueño compartido. Un sueño compartido en el que ni en mi sueño aparecía ella, ni al contrario, ¿no? Pero claro, se dan este tipo de situaciones, casualidades, nunca más nos ha pasado más, pero en definitiva son casos que se unen, no sabemos qué conexiones ocurren ahí, que se producen unos paralelismos dignos del más puro misterio, ¿no? Mira, por ejemplo, hay otra leyenda, llamémoslo así, en Irlanda, que un 5 de diciembre de 1664, un ferry naufraga y solo sobrevive un pasajero, un hombre llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, otro barco se hunde en el mismo lugar y un superviviente llamado Hugh Williams. 5 de agosto de 1820, un velero pierde 24 pasajeros por el mismo lugar y rescatan finalmente a un hombre llamado Hugh Williams. O sea, la casualidad hecha realidad, la probabilidad rompiendo estadísticas, han ocurrido cosas. Invito a todos los oyentes, Juan Carlos, a que indaguen sobre este tema porque es apasionante. Si supieran la de casualidades que existen, se quedarían asombrados. Yo te voy a contar una experiencia personal que tuve en Palencia, que estuvimos durante una semana, mi antigua pareja y yo. Te estoy hablando de cuando tenía yo 20 muy poquitos años, o sea, que ha llovido y ha escampado muchas veces. Y hubo una semana que era todos los días, iba de una zona a otra de Palencia, pues yo entonces hacía muchísimo deporte, y claro, los que me habían visto en un lugar y se habían ido decían, ¿cómo es posible que hayas llegado aquí antes que yo si has salido más tarde que yo de allí? Durante una semana me veían 2 veces, yo decía, no puede ser, digo, yo no me he movido de aquí, o vengo desde no sé dónde. O sea, que es imposible que me hayas visto en tal lugar porque no he estado. Por lo menos hoy, o hace un rato. Pues esto me pasó a mí durante una semana en Palencia. Y claro, cuando me decían, pues te acabo de dejar allí, porque te he visto allí no sé qué, no sé cuántos. Y yo me iba corriendo para allá, nos íbamos los dos, cogíamos el coche, nos íbamos corriendo y allí no había nadie. Casualidades no lo sé. Doblez de personalidad no lo sé. Ubicuidad tampoco lo sé. ¿Sabes? Pero a mí me pasó hace muchísimos años, con 22, 23 años, esta experiencia en Palencia. Y no era una persona solo la que me lo me lo decían varios. A lo largo de una semana, pues como 7, 8, 9 veces me lo dijeron. Imagínate. Porque claro, por ahí por Palencia un doble. No, luego ya no volvió a pasar. Ni había pasado antes, ni pasó después. O sea, la primera vez que te lo dicen, pues habrá liado. La segunda, bueno, pues ya estamos. Y la tercera, pues ya empiezas a mosquearte un poquito. Y claro, te vas a buscar y no encuentras a nadie. Pero así, literalmente. Esto me ha pasado a mí, no me lo ha contado nadie, ¿eh? Claro, son cosas que ocurren, al igual que los juegos de azar, ¿no? El euromillón. ¿Cuántas probabilidades tenemos de que nos toque un euromillón, compañero? Que más quisiéramos tú y yo, ¿no? Pero 1
entre 76 millones. Es más fácil que te caiga un rayo a que te toque la quiniela. Seguramente. Aunque hay ciertos personajes, sobre todo uno, no recuerdo el nombre, que le cayeron en su vida por lo menos 7 o 8 rayos. Y cuando estuvo enterrado, resulta que un rayo también destrozó su tumba. O sea, fue este hombre que no se murió por culpa de los rayos, sino por es que no me acuerdo el nombre yo tampoco, por un accidente fortuito mientras manejaba su arma. Claro, entonces son casualidades que ocurren. Mira, por ejemplo, aquí en Jerez de la Frontera, en la zona de La Granja, que es una barriada muy conocida, resulta que había un hombre, y esto lo sabemos porque se conoce del boca a boca, todo se sabe, un hombre que nunca jugaba al juego de azar, absolutamente a nada, Juan Carlos. Un sábado, el hombre llega, un sábado no sé qué día era, el hombre llega y echa una quiniela de fútbol de la máquina, una quiniela de fútbol, pleno al 15. O sea, lo que todo el mundo, casi todo el mundo, realiza con toda lógica, va a ganar el Real Madrid, va a ganar el Barcelona, va a ganar los equipos más fuertes. Bueno, ese hombre que nunca jugaba nada, hace una quiniela de la máquina, totalmente automática, y el hombre pues los acierta todos, claro. No lo veían por ninguna parte. Ese hombre se perdió, y yo creo que muchos haríamos lo mismo, ¿no? Es lo que llama la atención de estas probabilidades, de estas casuísticas que ocurren, y una vez más repito, que indaguen sobre este tema, porque se pueden sorprender. Acabo de buscar a este hombre que te digo antes de los rayos por internet, un tal Roy Sullivan. Sí. Le cayeron no sé cuántos rayos a lo largo de su vida, pero no murió por culpa de un rayo, murió por culpa de que estaba manipulando, limpiando su arma de fuego y se le disparó accidentalmente y se mató. Claro. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Claro, y hablamos de que es la misma casualidad o hay más probabilidad de que te toque un rayo, de que te caiga un rayo, que te toque el euromillón. Bueno, a este hombre le cayeron varios rayos, y curiosamente la curiosidad de la tumba, ¿no? De su muerte, que ni en muerte esos rayos parecían dejarlo, ¿no? Destrozó su tumba y bueno, cosas que ocurren que no le damos explicación, pero en esas estamos toda la semana con todos los temas que tratamos aquí, al igual que en mi programa El Lado Oculto y otros programas de muchos compañeros, que nos realizamos preguntas que necesitamos respuestas, o por lo menos acercarnos un poco más a la ansiedad de verdad, compañero. Próximamente vamos a hacer un programa especial con Javier Cabrejas, no sé si lo conoces, que es un especialista en causalidades, y bueno, te invito a que para entonces, si quieres y tienes tiempo, pues traigas otro relato basado en causalidades. Perfecto, porque es un tema bastante interesante, y la verdad que este relato ha gustado mucho en Petit Comité a las personas cercanas que se lo leí previamente, y realmente el tema de las casualidades es un tema apasionante que todo el mundo, invito a todas aquellas personas que dejen su comentario en el programa del Universo Secreto aquí en iVoox, por si les ha ocurrido algo, dejar constancia de que ocurren cosas maravillosas, y por supuesto que las compartan con todos los oyentes y con todos los colaboradores que por supuesto estamos presentes en estos tipos de comentarios y demás, porque nos interesan vuestros casos, nos interesan las cosas que os han ocurrido, y quién sabe, de muchos comentarios se pueden sacar muchos relatos y muchas historias, Juan Carlos. Pues lo dejamos ahí si te parece. Esto que te he dicho de Javier Cabrejas es para agosto, así que tienes margen de tiempo para escribir algo sobre la causalidad. Y bueno, perfecto. Pues como siempre, un enorme placer que hayas participado en el programa. Te estoy muy agradecido por ello, ya lo sabes, y te esperamos con cierta ansiedad, el próximo relato de la semana que viene. Muchas gracias, el placer ha sido mío, todo un lujo poder estar entre tantos personajes aquí en este espacio, donde me brindas la oportunidad de mostrar mis locuras, de narrar mis relatos y de continuarlos con historias más asombrosas aún que los mismos relatos, y espero que los oyentes disfruten cada semana de esta sección que humildemente aquí un servidor pues se presta, ¿no? para contar historias y curiosidades sobre el mundo que nos rodea. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Adrián. Secreto. En sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. Este concepto fue acuñado en 1963 por el sociólogo estadounidense Erving Goffman en su reconocido libro del mismo título,
y en el que precisa la noción sociológica del término como pertenencia a un grupo social menospreciado, ya sea un grupo étnico, religioso, nacional, etc. También se le atribuye al ser individual por tener una malformación congénita o de cualquier otro tipo. Buenas noches, Cristina, bienvenida, ¿cómo estamos hoy? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, fenomenal. Aquí, como siempre, solo ante el peligro. Hoy nos vas a hablar de un tema, no sé si decir que espeluznante, pero sí cuando menos controvertido. Nos vamos a centrar en maldita gente maldita, ¿no? Sí, en poblaciones que hoy día siguen considerándose malditas y que están dentro un poco de incluso el imaginario colectivo y que para muchas áreas geográficas sigue siendo un tema prácticamente que raya incluso en lo tabú. Y es que a lo largo de nuestra geografía hay muchas poblaciones, muchos pueblos, gentes a los que el resto de los habitantes consideran malditos, consideran gente no grata. Y es que, bueno, la realidad es que la estigmatización de aquello que es desconocido va a ser una característica intrínseca al ser humano, a todos. Tendemos a segregar, a estigmatizar e incluso a hacer daño, a apartar aquello que consideramos diferente o que pensamos que de alguna manera pues podría dañar o amenazar lo que es nuestra rutina y nuestra tranquilidad diaria. Y de esta manera, racismo, xenofobia son tan antiguas como antiguas nuestra especie. Puede que una consecuencia de aquella agresividad que de manera innata tuvimos en tiempos remotos, porque en aquellas eras aquello que no pertenecía a la comunidad se consideraba enemigo. Y en definitiva de lo que vamos a hablar esta noche son de las bases de la desigualdad, la jerarquización de la sociedad. En definitiva, vamos a tratar de aquello que hemos hablado otras veces y que nos gusta sacar a la luz, que es aquello que es diferente. Y es que hoy día es posible que individuos que van a pertenecer a un grupo social determinado, pues con esfuerzo vayan a ser capaces de desplazarse a otros grupos que se consideran superiores, es decir, de hacer nuevas integraciones. Pero, ¿por qué? Porque hoy día los criterios que van a primar son económicos y las bases de la sociedad actual se manejan en base a la riqueza, es decir, que uno que adquiere riqueza, aunque tenga una determinada condición social, es más fácil que pueda pasar. Esto lo que nos traduce es un nuevo clasismo económico, pero esto a lo largo de los siglos no ha sido así, ni muchísimo menos. Y es que prácticamente hasta hace 2 siglos las cosas eran muy, muy distintas. De lo que vamos a hablar tiene su origen en el mundo medieval. Lo que era la tendencia de cada grupo a constituirse en una casta va a tener el máximo exponente en lo que era el gremio de artesanos medievales, que tenía un sistema de estratificación súper estricto. Mientras que clase social en un grupo de personas que ocupa una posición social común dentro de la jerarquía, casta, sin embargo, es un grupo muy fijo, que va a pertenecer a lo que es una estructura social rígida y incluso una categoría social en que empiezan a darse cabida los factores hereditarios, ¿vale? Con lo cual se segrega aún más. De esta manera, los miembros que pertenecen a una casta no pueden modificar su estatus, jamás, sea cual sea el comportamiento. Y aquí es donde se empiezan a introducir lo que son los factores étnicos y entonces tenemos la consecuencia más clara, que es el malditismo, los pueblos y las poblaciones malditas. Esto, aunque es más antiguo, las voces que más han llegado hasta nuestros días empiezan desde finales del siglo XVIII. Tenemos poblaciones, vamos a hablar de alguna de ellas, que son muy conocidas en nuestra historia. Por ejemplo, vamos a hablar de ellos, de los zagotes en Navarra, de los paciegos de Cantabria, los vaqueiros de Asturias, maragatos en León, los kurdanos entre la zona de Cáceres y Salamanca, los glacieros de Logrosán, también en Cáceres, los chuetas de Mallorca. Hay muchísimas poblaciones. O sea, que no nos tenemos que ir directamente a las castas de otros países, porque realmente nosotros hemos tenido y tenemos este sistema dentro. Incluso hay otros pueblos que, aunque se pueden considerar similares, tienen un origen concreto y trashumante, como eran ciertos grupos gitanos, quinquis, quincalleros,
que los hacía también diferentes, los hace diferentes, moriscos, judíos, que en su momento se consideraron también dentro de lo que eran las comunidades malditas. Bueno, vamos a hablar un poco, unas pinceladas de 4 de estos pueblos, como te he dicho. Vamos a hablar de agotes, vaqueiros, pasiegos y maragatos. Los agotes, que un poco iconográficamente son los que más últimamente han salido en medios de comunicación. Bueno, mira, tenemos noticias en la tradición oral y en fuentes escritas prácticamente desde el siglo XV. Estamos hablando de una discriminación que, fíjate, la de siglos que viene por detrás. Y se mantiene incluso hasta el siglo XX y ahora mismo tenemos barrios, auténticos barrios, como vamos a ver, donde todavía el tema es comprometido a hablar y, bueno, gracias al Museo Agote que hay y demás, son temas que se están sacando a la luz y, bueno, a ver si se rompe de una vez lo que es el estigma. En Arizkun, lo que es el barrio de Bozate, hoy día, ese miedo antiguo, arcano, incluso puede, como te digo, aún respirarse. Que parece mentira, porque hablamos del siglo XXI y hablamos de un siglo en que, día de hoy, en que incluso el silencio por respuesta sigue existiendo y es raro que los vecinos se lancen a hablar de lo que fueron sus ancestros como agotes y sus descendientes. Bueno, el término es bastante reciente en literatura, nos llegaba, ya te digo, desde el 18. Antes, la tradición oral era lo que nos traía el relato, se conocían como los cagots en el área francesa. Quizá de ese término derivaría lo que es el agote o la gota, el plural en euskera, el agotat, y el significado podía ser perro, godo, cangot, como vamos a ver ahora un poco más adelante. Pero bueno, es un origen incierto etimológicamente. También podías conocérseles como gafos, que hacía relación a la lepra, término parecido a ladres, a mesillos, que son términos que se aplican más en Granada. El origen es bastante oscuro y dudoso, tal y como nos ha llegado. Hay teorías, que hoy incluso está puesta en duda, es que podían proceder de los godos que habían dominado Aquitania, dando mala vida a los vascones y posiblemente luego se hicieron cristianos. Ahí la etimología, como te decía, de la palabra gote venía de cagot o perro godo, posteriormente cagot en Francia o agote. Pero es verdad que en siglos posteriores, a la breve dominación goda, un tiempo en historia corto, ese término no consta, es decir, queda un poco ahí cogido por los pelos. Las primeras crónicas fiables los reconocen como si fueran leprosos. Quizá fuera este supuesto origen la causa de la estigmatización, porque al padecer la lepra blanca, que era, de origen un poco, no era la lepra infectocontagiosa, sino una enfermedad hereditaria, tenían un olor particular, falta de lóbulos en las orejas, otra serie de peculiaridades. Pero tampoco se les excluye definitivamente de la sociedad, como se hacía en las leproserías medievales y renacentistas, es decir, que eso también está un poco cogido por los pelos, no hay ninguna respuesta. Y hay otra teoría que les otorgaría un origen cátaro, que era producto de las migraciones de los mismos en Europa y sobre todo por los pertenecientes a los gremios de artesanos y obreros. Pero bueno, ya te digo que su origen queda ahí un poco, que hay que investigar más. La segregación fue brutal. No podían entrar en la iglesia donde entraban el resto de los cristianos, ni compartir pila bautismal, ni ni recibir la comunión. No podían tampoco establecerse en cualquier localización urbana, ni tenían derecho de vecindad, aunque llevaran años viviendo en el lugar. Tenían que identificarse como agotes y además se les obligaba a practicar la endogamia porque otras mujeres fuera del colectivo no aceptaban matrimonios con ellos. Y además se les acusaba de herejes, aunque eran cristianos, de portar epidemias. Luego ya sí se les relaciona con la lepra infecciosa. Bueno, terrible. Y esto afecta también a lo que era el suroeste francés, donde se conocían como los cagots, pero es posible que parte de la documentación que hace referencia a esta localización geográfica se perdiera, quizá también porque fueron los primeros interesados en perder estos orígenes, porque ellos sí se convirtieron en ciudadanos republicanos de pleno derecho.
Los agotes que residieron en País Vasco y en País Vasco francés, cuando se movilizaban, se les imponía distintivo especial. Esto te sonará de épocas más recientes. Se les obligaba a llevar una pata de ganso, en su lugar un pedazo de tela con la forma de la pata del ganso, que al final lo que va a sustituirse es por un trapo rojo que se cose a la ropa. Y había zonas donde se les decía que llevaran una campanilla para que fueran anunciando su presencia. Había zonas de la comunidad que estaban prohibidas para ellos y se les reducía a determinados barrios, determinadas zonas, y ya te digo que había áreas comunales donde no podían estar. La endogamia, también te lo he comentado antes, básicamente estaban abocados a ella, y hoy día en la zona de Bosate encontramos apellidos de una clarísima procedencia agote. En cuanto a su procedencia, hay autores que defienden que puedan ser de procedencia germánica y descritos como rubios, corpulentos. Otros defienden más la procedencia sureña, los describen como más bajitos y morenos. El propio Pío Baroja los describe a los agotes de Bosate como si tuvieran un fenotipo centroeuropeo. Y no obvian ni siquiera que puedan tener rasgos más morenos o mediterráneos, lo cual defendería pues un origen de tipo mixto, más en consonancia con una sociedad donde la endogamia, al contrario, una sociedad donde era obligatoria la endogamia, que no pega tanto esta diversidad de rasgos, los rasgos se hacen más uniformes. Caro Baroja, que es el sobrino de uno de los mejores antropólogos que ha tenido nuestro país, se inclina a esa descripción centroeuropea. Es verdad que, pese a que se les obliga a esta endogamia, no hay constancia de que pudiera haber poblaciones con determinadas anomalías genéticas o características peculiares, que esto sí es muy típico de miembros de la misma familia que tienen descendencia. Pero bueno, también es verdad que hay mucha leyenda negra al respecto y hay muchos inventos, por desgracia. Se les llegó a acusar de cierto grado de idiotez hereditaria, de cretinismo en relación con el hipotiroidismo, de ser enanos montañeses similares a los pigmeos, de trabajar sin educación, de ser lujuriosos. Bueno, lo que es terrible es el sufrimiento que heredan poblaciones que son estigmatizadas, cómo se segregan. Vamos a ir viendo más ejemplos y que qué pena que sean posturas que incluso hasta nuestros días se van perpetuando. Mira, te voy a hablar de los vaqueiros de Alzada. Los vaqueiros se les conoce por ser un grupo de pastores que se dedican a la transhumancia y que habitaban en zonas de montaña de los concejos occidentales de Asturias. Se dedicaban al ganado, como te digo, en la zona asturleonesa, y en esas zonas se les otorga el nombre de vaqueiros y Alzada por la movilidad geográfica. Ya te digo que son poblaciones transhumantes, y la población transhumante una vez más va a chocar de manera directa con las poblaciones fijas de la región, ya sean aldeanos de las zonas altas, de los saldos, o próximas al mar como los ribereños. Bueno, los vaqueiros nacían y vivían en Labraña, que eran pequeños poblados que se ubicaban en medio de las montañas asturianas a una gran altura y con poblaciones pequeñas, en torno a las 50 personas. La dedicación en Labraña es directamente hacia el ganado vacuno, en menor medida lanar y caballar, y bueno, pues se dedicaban a todas las actividades de la ganadería, y como cultivos agrícolas mantenían pues sobre todo la patata y hierba para el ganado. Es imposible hoy día saber de dónde procede la discriminación social, pero bueno, posiblemente el modo de la vida en Labraña, la movilidad en relación a la vida sedentaria de la aldea, generan en la gente que vive de manera fija en una localización una desconfianza hacia lo diferente. Los vaqueiros evidentemente no viven en la aldea, no pagan impuestos por ser población transhumante, no pagaban, y muchos de los niños tampoco iban a la escuela, y ahí es donde pienso yo que se puede generar esta estigmatización. Se vuelve a favorecer la endogamia y la generación de apellidos que limitan su propio origen. En realidad esto es un problema rural que acaba desembocando en un problema social que acaba siendo de trascendencia en Asturias porque son repudiados por la sociedad asturiana. Hay autores que afirman que surgen a finales del 16 y el 17, ya te digo que el origen no es claro,
Y bueno, parece que proceden de un origen similar al resto de los asturianos, que no hay diferencias de ningún tipo entre unos y otros, ni físicas ni de ningún tipo. El vaqueiro vive para el ganado y la montaña, pasa el invierno y el otoño en las brañas, y en primavera es donde se va a desplazar a zonas más altas para que pase el ganado recogiendo hierba además para después soportar el invierno. Y al bajar a la aldea trataban de ir en grupo, de mostrarse generosos y agradecidos, pues en lo que eran las ferias de ganado, en los mercados, etcétera. Celebraban sus fiestas tradicionales, sus fiestas en la braña, en relación con el ganado, actos sociales como matrimonios, y el habla vaqueira hoy se reconoce más que como un dialecto, realmente como una variedad del bable. Sucede con ellos lo mismo que con los agotes en cuanto a la iglesia. La iglesia se alía con los aldeanos. Se negaba a dar el mismo tratamiento a los vaqueiros que al resto de los pobladores de la aldea. Quizá por falta de contribución económica o por no seguir el ritual eclesiástico de manera oficial y tradicional, y por la desconfianza a las distancias que no permitían acudir a la iglesia con tanta frecuencia. Y así hace que también los vaqueiros construyen un mundo espiritual un poco a su medida, que también es, por supuesto, cristiano, pero empieza la compatibilización y el sincretismo con tradiciones paganas, en relación, pues, por ejemplo, con conjuros, en salmos y oraciones y dichos propios de ellos. Se estigmatizan durante 4 siglos, se empieza a ver un aperturismo a partir de mediados del XIX, aunque permanece en el imaginario colectivo un cierto rechazo. Rechazo porque, fíjate, o sea, étnicamente son exactamente igual que el resto de la población asturiana, que además es una población que es difícil, vamos a ver, que es muy localizada, que está entre montañas, que no es de las que sufren más fenómenos migratorios. Bueno, pues fíjate si hay tradiciones que están incorporadas en el imaginario, que se llegó a pensar que podían descender hasta de los moros de la Reconquista, con el rechazo que en tierras astures, pues esto puede suponer. Poco a poco, todos estos mundos de la montaña, la transhumancia, es verdad que se van perdiendo y la gente se va integrando en lo que es la sociedad. Pero bueno, siguen quedando pequeños reductos. Como por ejemplo sucede con los pasiegos, que habitaban el Valle del Pas y del Miera, la comarca de las Machorras, en las estribaciones de lo que es el Alto de la Lunada y las estacas de Trueba. A nivel geográfico, pertenecen a 2 provincias, lo que es Cantabria y parte de Castilla-León. También eran pueblos trashumantes de montaña que vivían en pequeños prados y en los meses estivales ascienden a la montaña. Son formas de vida que vienen desde el siglo X y el siglo XI. De manera administrativa, los valles del Pas no tenían entidad institucional propia, pertenecían al monasterio de Oña, que bueno, estaban seguidos por el conde Sancho García sobre el año 1011, con lo que eran los derechos de pastizaje. Y en el siglo XVII, las 3 villas pasiegas no se constituyen como villas independientes, sino que son dependientes de Castilla, de Burgos, de Navarra y de Cantabria. Hoy día hay muchas peculiaridades pasiegas que se han transmitido. Posiblemente se pueda considerar incluso que sea el único pueblo vivo, con sus campos, los prados y el ganado, que ha llegado como tal a nuestros días. Se constituyen sus pueblos en grupos de pequeñas casas, se van a agrupar en torno a una iglesia, y cada prado o sel posee estas cabañas que son muy sencillas y austeras, de tejados de pizarra y de 2 plantas. La vida se desarrolla en la vivienda y en el prado. Bueno, indudablemente con la industrialización y la expansión urbanita, el ecosistema se ha dañado. Y la estigmatización en esa zona, aunque menos intensa que los 2 pueblos anteriores que hemos visto, por supuesto que también existió, y se les trató de aldeanos, de pobres, incultos, de mal encarados. Y en cuanto al origen de esta creencia, pues se duda, parece que se les asimilaba con su proximidad a diferentes razas, como árabes y a judíos una vez más, y esto pudo condicionar lo que era la inquina social. La realidad de la estigmatización de los pueblos transhumantes reside en el aislamiento, en muchas áreas también en la pobreza y, por supuesto, en la incultura de la gente que reside de manera fija en las aldeas. Al igual que los vaqueiros, parte de la cultura agote, son culturas vivas, incluso hoy día, y comparten, como te decía, también con los vaqueiros rasgos comunes
con un gran nivel de sincretismo entre lo que es lo cristiano y lo pagano, dando una riqueza cultural en cuanto a lo que es la cultura rural de nuestro país importantísima. Nos vamos a los maragatos, nos vamos un poquito más hacia el área de León. Nunca van a sufrir las persecuciones de los anteriores y ellos sí que se mantuvieron orgullosos de su origen, porque los que hemos hablado antes incluso llegaron a sentir en muchas ocasiones vergüenza. Estos se mantuvieron orgullosos y muchos tuvieron éxito en los negocios gozando de fortunas muy importantes. Lo que es la maragatería se emplazaba en lo que hasta el siglo XIX se denomina la Somoza, que era un espacio geográfico que va a ocupar esta comarca de León, que se adscribe a la diócesis de Astorga. El término, el nombre maragato, es realmente muy reciente y de un origen dudoso. Parece venir de mauricopti o moro cautivo. La verdad es que es un tema reiterativo, las cosas que vienen de nuestro pasado más antiguo, más arcaico, ¿no? Que de alguna manera el moro, el judío, se ve como un enemigo. Bueno, de moro, de mauricopti, va a desembocar en mauriscato y de mauriscato en maragato. Sin embargo, hay otra teoría que defiende que procede de Maragat, que era una provincia a orillas del Nilo que no tiene ningún tipo de fundamento. Pero bueno, ya para no comentarte un poco todo este tipo de teorías de procedencia. Es posible que este término en realidad sea, como te digo, más reciente y pueda venir de lo que es el término mercader, lo cual es más factible porque más que desde el punto de vista etimológico nos los clasifica desde el punto de vista antropológico y etnológico. Se establecen desde la Edad Media en León, sí que practican la endogamia, pero bueno, no tanto como las otras poblaciones, y la cultura se basa en la arriería. La leyenda sitúa lo que es su origen cercano a moriscos, judíos y pueblos marginados, y tiene una forma tradicional de comportarse y de vestir completamente distinta. Llevan unos calzones grandes o las bragas maragatas, el sombrero de alas anchas y tiran de un carro de mulas. Esa es la descripción más clásica. Una vez que se hacen más sedentarios y se establecen unas urbes, se va renunciando a lo que es el traje tradicional. En esta área de la que estamos hablando, se empiezan a dedicar al comercio, a viajar, y surge un comercio arriero sin equivalentes en el país. La maragatería, que era pobre en suelos de cultivo, condiciona la necesidad de que esta gente saliera y comerciara. Sus viviendas, sus casas, su cultura era sobria, era austera, no tenían lujos ni tentaciones. El hombre vivía en los caminos, era el que viajaba, y la mujer y el niño esperaba en el hogar. Y intentaron, a medida que la economía fue mejorando, integrarse en lo que era una nobleza local, que en ocasiones, salvo para mantener el comercio y las riquezas, les cerró incluso las puertas. Ya te he comentado un poco la vestimenta del varón. La mujer llevaba colgada del pecho como una especie de rosario, las que se llamaban las arracadas, que eran un montón de cartas de relicarios con figuras religiosas propias, y era un signo de identidad, que llega incluso hasta el siglo XIX. Y hay una tradición cultural y gastronómica que ha llegado a nuestros días, que, quien no conoce el cocido maragato, ¿no? En el que la sopa se sirve al final. La tradición, dentro de las muchas que hay, una de ellas nos dice que se come así porque durante la ocupación francesa se decidió ese orden para que pudiera dar tiempo a trincarse el cocido. Es una de tantas teorías, ¿eh? Y bueno, las bodas, las fiestas permanecen en el imaginario y la tradición hasta nuestros días. Incluso hoy se reconocen prácticas, como por ejemplo como la cobada, que se practicaba incluso hace un siglo, y es que tras el parto, el marido se colocaba suplantando a la madre, se quedaba solas un rato con el recién nacido, o permanecían los tres en la cama. Esta costumbre, con lo que se relaciona, es con la intención mágica de que el varón atraiga a los malos espíritus para que la madre y el bebé, que están más débiles después del parto, quedaran protegidas. Esto también, la práctica de la cobada, no solamente del área de Málaga, está también en más pueblos del norte. El aislamiento al que se someten los maragatos va a tener un origen doble. En primer lugar, como te digo, el económico de los siglos XVI y XVII, cuando surge la pujanza de los mismos, despertando la envidia, la suspicacia de los vecinos y tratándoles como nuevos ricos, por supuesto, ajenos a la nobleza, y de ahí la relación directa con los judíos, con la tradición desgraciada
de considerar al judío pues como el avaro, el comerciante, etcétera, que procede del periodo medieval. Y el aislamiento, que es más tardío, es incluso voluntario porque se someten para conservar ellos mismos la tradición. A partir del siglo XX van a pasar de viajantes a viajeros, se establecen núcleos urbanos y existen inmigraciones incluso al cono sur. Hay muchos maragatos que emigran a Patagonia y a Uruguay e incluso dejan su vestimenta, que hay autores que la relacionan incluso con la del gaucho moderno. Y bueno, ya prácticamente para terminar, hablábamos al principio de lo que es la estigmatización del sistema de castas, que por desgracia, a lo largo de la historia, pues lo hemos vivido de una forma o de otra y de manera continua, pero es que incluso, en cuanto lo nombraba así un poco de pasada, en cuanto a la estigmatización del enfermo, por ejemplo, la lepra, la concepción del leproso hace que con el tiempo pueda segregarse incluso a un pueblo entero. Evidentemente, lo que son las enfermedades epidémicas, y si además son mutilantes o letales, van a llevar por miedo a esta consecuencia tan desgraciada. Pero es que date cuenta que el hombre muchas veces, por desgracia, no cambia, pese a las lecciones que hemos recibido de nuestro pasado, el más reciente pasado y el más lejano. Pero es que, fíjate, se me está ocurriendo un ejemplo muy cercano en el tiempo, que es el ébola, y el ébola condicionó en pleno siglo XXI, que lo recordarás estupendamente, porque es que realmente no hace ni 5 años, tuvimos una estigmatización social alucinante. Rechazamos la realidad de unos países cuya desgracia es la pobreza. Y además rechazamos y vimos con recelo desde nuestro primer mundo aquellas realidades que eran diferentes a la nuestra, negando incluso la posibilidad de que la gente que había estado colaborando, cooperando y ayudando tuviera el derecho a morir en su país de origen. O sea, creamos una situación terrible que nos puede recordar incluso a lo que sucedió en las grandes epidemias de peste y otras endemias que ha sufrido la humanidad. Y qué triste cómo la historia se repite, ¿no? Y yo, en este sentido, sí que pego un poco de pesimista, pero no me gustaría estar más animosa y hacer un llamamiento para que seamos más solidarios y que seamos, como he manifestado varias veces, que seamos capaces de luchar contra las diferencias, que repetir errores del pasado es muy costoso y nos puede llevar a consecuencias pues muy ¿Quién sabe, Cristina, si aquello que pasó del ébola no fue un montaje orquestado para que nuestra sociedad supuestamente civilizada tomara una especie de represión moral y mental sobre aquellos seres que nos traían automáticamente la muerte en 24 horas o en 48 horas? ¿Quién sabe si todo esto no fue orquestado por aquellos que nos dominan y nos manipulan y nos sugestionan la mente y nuestra forma de ver y entender la existencia? Desde luego lo que hubo fue una pandemia que se llevó por delante, como siempre, a un porcentaje amplísimo de población africana, centrándose en los débiles, en las mujeres, en los niños, en los ancianos, que por desgracia son enfermedades infectocontagiosas de una alta infectividad y contagiosidad, que evidentemente el primer mundo para eso no está preparado, y luego a partir de ahí todo lo que pueda derivarse de todas estas consecuencias del miedo, del pánico, claro. De la invasión, a partir de ahí existe luego también la manipulación de determinados medios, determinados políticos, y luego ya el rechazo a la inmigración. Ahí literalmente, por eso te digo que quién sabe si esto no fue orquestado, manipulado, como tantas otras cosas orquestan y manipulan en la vida para que nuestra sociedad tome un camino determinado que ellos precisan que tenga que ser así. Cristina, sí. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias como siempre por todo. Una historia muy interesante. Para dentro de 15 días, prepárate otra que supere a esta, si puede ser. Venga, ahí vamos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Secreto. Buenas noches, Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, querido Juan Carlos, amigo mío, ¿qué tal todo? ¿Bien? Vamos bien y yo creo que vamos a terminar hoy con el tema que nos lleva ocupando 3 semanas, que es la historia o la música en la historia. Exactamente, pues muy bien, pues hoy vamos a afrontar evidentemente como línea de continuación del otro día, pues el siglo XX,
prácticamente, ¿no? Porque, bueno, el siglo XXI está todavía en pañales, así que el siglo XX, ¿no? Ujú. El otro día, Juan Carlos, pues terminamos con el romanticismo, que lleva al posromanticismo, evidentemente. Y bueno, pues a partir de ahora, ya en el siglo XX, hay un movimiento que no hemos tratado, que son las músicas nacionalistas, Juan Carlos, que son las músicas de grandes compositores en los cuales se apoyan material musical regional o nacional, se apoyan melodías, se apoyan ritmos y en armonías populares. Claro, haciendo de todo ello una lectura académica, evidentemente, una lectura, digamos, culta o academicista de esos temas regionales o populares, ¿no? Entonces, evidentemente nos vamos a centrar en España, porque no se puede hablar de todo el mundo, de todos los países, porque entonces esto duraría 5 horas. Entonces, en España hay dos compositores que son los precursores o los ideadores de la música nacionalista española, que es Barbieri, Francisco Barbieri y Pedrell. Y luego el archiconocido, bueno, hay dos que tenemos muy, muy internacionales, que es Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que es ya las vanguardias netamente las vanguardias del siglo XX. Vamos a ver, hay que entender, Juan Carlos, que hay una ruptura muy, muy fuerte, muy marcada, entre las músicas anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial supuso no solo para artistas, sino para filósofos, para creadores de todo tipo, para escritores, pues como una especie como de fracaso del ser humano. Entonces las vanguardias, a partir de la mitad de los años 40 finales, principios de 50, pues parten de la segunda, en gran medida de la segunda escuela de Viena, donde estaban compositores tan notables como Schoenberg y dos de sus alumnos, tuvo varios, pero dos de sus alumnos más importantes, que fueron Anton Weber y Alban Berg. A partir de la segunda mitad del siglo XX se da una eclosión inmensa, Juan Carlos, de estilos, de lenguajes, de búsquedas, de compositores que quieren indagar, descubrir, experimentar. Entonces, bueno, aquí hay un chorro inmenso de estilos y de autores, que vamos a decir de una manera bastante rápida. Estaría la segunda escuela de Viena, como te he dicho, habría personalidades como Olivier Messiaen, que lo que hizo fue fusionar ritmos orientales dentro de la música occidental, por decirlo de una manera así muy, muy somera. Tenemos al gran Igor Stravinsky, que conoce todo el mundo por sus ballets, sobre todo la consagración de la primavera. Tenemos posteriormente a la segunda escuela de Viena el serialismo integral de Boulez y de Stockhausen. Tenemos la aleatoriedad controlada de Lutosławski, la música estocástica, música construida a partir de las matemáticas, que es un estilo que sobre todo desarrolla el compositor griego Yannis Xenakis. Tenemos en Rusia a Schnittke y a Santiago Baidulina. Tenemos en Estados Unidos a compositores tan diversos como Aaron Copland, Charles Ives, Henry Cowell, Joran Thiel, Elliot Carter, John Cage, que fue un personaje muy curioso y un compositor muy divertido, sobre todo que fue el precursor de la música aleatoria, porque él consideraba que cualquier cosa que sonara era música, tanto algo que él compusiera para piano como si nos pusiéramos en mitad de la Gran Vía, todo lo que suena, ruido de coches y de gente, etcétera, entonces eso también podía ser música. Tenemos a Morton Feldman, tenemos a Edgar Varese, tenemos a Milton Babbitt. En Italia tenemos, Juan Carlos, un movimiento muy al principio de la vanguardia, que es el futurismo, con compositores como Pratella o Russolo. Tenemos música concreta, que se basa en utilizar cualquier sonido o ruido para componer. Tenemos el primitivismo, que es rescatar el folclore más arcaico de ciertas regiones con un lenguaje moderno, donde podemos incluir Stravinsky. Tenemos la microtonalidad o el microtonalismo, que es componer con tercios, cuartos, quintos de tono, que sería, para que nos entendamos, Juan Carlos, distancias mucho más pequeñas que lo que hay entre la tecla blanca y negra del piano, ¿sí? Entonces, en este estilo, pues hubo varios autores, donde el mayor precursor fue Alois Chaba. Tenemos la música electrónica, música concreta, con Pierre Schaeffer. Tenemos micropolifonías y masas sonoras con Giorgio Ligeti, que escribió una obra, que a ti te va a sonar la película, Atmósferas. Atmósferas es la obra de Ligeti, que se utilizó en Odisea 2001 de Stanley Kubrick. Muy buena. Exactamente, pues hay un momento en el cual una escena, en el cual hay una masa sonora inmensa, pues es la obra de Giorgio Ligeti, ¿no?
Luego tenemos el minimalismo en Estados Unidos, que es un estilo netamente norteamericano, aunque viene de preceptos y conceptos orientales, donde tenemos autores tan conocidos como Philip Glass, Michael Nyman, Steve Reich. Steve Reich yo le conocí personalmente, a Terry Riley, John Adams. Luego tenemos la música espectral, basada en utilizar los sonidos del fenómeno físico-armónico, retocado de manera manipulada. Es un estilo sobre todo francés, donde tenemos autores como Grisey y Murel. Y bueno, en definitiva es que por eso te decía, esto dentro de la música, digamos, culta o academicista, pero evidentemente hay otros muchos estilos que nada tienen que ver con esto, que sería el pop, el rock, el heavy metal, la música de bandas sonoras, el último jazz, como el free jazz, todo lo relacionado con la música industrial, hardcore, techno, etcétera. O sea, te puedes imaginar todo lo que hay, y que a su vez hay veces que hay músicas que se fusionan unas con otras. Es decir, el crisol, Juan Carlos, que hay de estilos y de músicas y de autores en el siglo XX es absolutamente espectacular, cosa que no había sucedido nunca, porque los estilos, tanto del Renacimiento, como el Barroco, como el Rococó, como el Clasicismo, todos estos estilos y épocas de las cuales hemos hablado, estaban muy estereotipadas, aunque había ciertas personalidades que hacían una música relativamente personal, ¿no? Ciertamente personal, pero todo bajo estructuras o técnicas muy estereotipadas. En el siglo XX todo eso desaparece, y como se suele decir, aquí cada uno es de su padre y de su madre y hace lo que considera para bien. Entonces vamos a hacer una lista para nuestros radioyentes de grandes autores del siglo XX, de todo tipo. Tendríamos, desde el principio del siglo XX hasta el final, pues a Sostakovich y Prokofiev, que me imagino que son compositores más o menos conocidos, Bartók, Arthur Honegger, Poulenc y Darius Milhaud. Por Hindemith tendríamos ya dentro de la vanguardia más radical a Bruno Maderna, a Luciano Berio, a Luigi Nono, a Mauricio Kagel, que es un compositor argentino que también pude conocer personalmente, a Jan Barraqué, a Franco Donatoni, a Lutoslavski, a Penderecki, a Luis de Pablo, que este es un compositor español que vive en Madrid, es amigo mío, a Alberto Ginastera, a Arvo Pärt, que es el precursor de un estilo de música, Juan Carlos, que se llama la nueva simplicidad. Tendríamos en Alemania a Wolfgang Riem y a Helmut Lagemann. Y luego no nos olvidemos de todas aquellas músicas que no son contemporáneas cultas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que esto no lo es todo. Hay muchos más estilos, todo lo relacionado con la música comercial. Hay que entender, Juan Carlos, que en el siglo XX se da una cosa que no se dio jamás, que son los medios de comunicación en masa. Y eso impulsó la música de una manera absolutamente espectacular. Y claro, potenció todas aquellas músicas comerciales, porque claro, estamos bajo un sistema capitalista que lo que quiere es vender. Entonces, claro, se produce, digamos, una percepción musical a nivel social totalmente distinta, porque los más media, los medios de comunicación en masa, llevan a todos los hogares la música a unos niveles que antes no se había conocido. Es decir, en el romanticismo o en el barroco la gente hacía música de cámara en su casa. Es decir, se reunían los abuelos y los tíos y los padres y los sobrinos y hacían música de cámara. Ahora, con los más media, sobre todo con la televisión y anteriormente con la radio, la música llega a todo el mundo. Entonces, claro, la distribución musical no tiene nada que ver como había ocurrido anteriormente, que era o me compro una partitura y la toco en casa con mis hermanos y mis padres, o posteriormente me voy a una sala de concierto, pago la entrada si puedo y veo a tal pianista tocando un concierto para pianos. Entonces, claro, la cosa cambia. Y no te digo ya a finales del siglo XX, principios del XXI, con Internet. Esto vendría a ser, Juan Carlos, un poco de manera así muy rápida, una visión global de la música del siglo XX. Pues ha sido un enorme placer que nos hayas traído esta historia de la música. La semana que viene yo deseo que nos traigas alguna cosa tan espectacular como esta. Y también me gustaría hablar un poquitín de esa otra música alternativa que existe en la vida y de estas clases a lo mejor quizás mal llamadas marginales. Bueno, sí, vamos a ver, la música es música. Entonces, lo que pasa es que, claro, evidentemente no es igual de conocido o de famoso el Despacito
de Luis Fonsi que no sé, que una obra de Aloisada, eso es más que evidente, ¿no? Pero bueno, todo es música, también es verdad que todo es literatura y bueno, no sé, la metafísica de Aristóteles no es un bestseller, pero ya está. Es decir, que se puede tratar todo con respeto hacia todas las músicas. Claro, porque todo en definitiva es cultura. Yo me iba también un poco más por el blues, por el jazz, por el rap, sí, bueno, ¿sabes? Sí, bueno, el rap también, el rap, el trap, etcétera. Bueno, a mí las músicas populares norteamericanas, o sea, las 4 grandes, que es el blues, el jazz, el country y el gospel, me encantan. Sí, también se podría hablar de ello y de autores muy buenos. Por ejemplo, en el country podríamos hablar del gran Alan Jackson, ¿no? Y bueno, y en jazz el trío Brand Meldó, pero son tantos estilos y tanta gente buena en todos los sitios que evidentemente... Sí, pero fíjate si lo podíamos hacer... en algo para poder hablar, ¿no? Carlos, ahí está, fíjate, lo podíamos hacer desde un punto de vista aunando la cultura, la época y la música, ¿vale? La clase social, que a lo mejor decirlo de la clase social es aventurarme un poquitín y meterme en camisas de once varas que no hace falta, pero bueno, no deja de pertenecer a una clase social también la música, ¿eh? Sí, por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, sabes perfectamente que el jazz es música negra, que surgió de los habitantes norteamericanos de color, marginales, que bueno, pues ellos se reunieron para hacer su música de la misma manera que el country podríamos decir, es una música blanca, ¿no? Porque es de los norteamericanos de raza blanca y es música popular. A ver, todo tiene un origen, de la misma manera que el gospel es preeminentemente música negra también. Entonces, bueno, la riqueza de la música a nivel mundial, porque claro, estamos descartando las músicas populares de otros países, de Oriente Medio, de Asia, que es increíble, de Latinoamérica, que es también muy rico, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX se dio la figura de Astor Piazzolla en Argentina. Astor Piazzolla, bueno, pues ha sido un compositor absolutamente maravilloso de tangos y de música popular, ¿no? de su país. Pero es que tenemos, por ejemplo, en Cuba, Leo Brouwer, que es otro gran compositor vivo, que ha estado por aquí, por Madrid, hace bien poco, sigue estándolo, que sobre todo ha escrito música para guitarra. Es decir, es que el siglo XX es verdaderamente increíble y abarcarlo es una carrera. Es decir, tenemos cada semana un pequeño espacio para ello, ¿eh? Por supuesto que sí, querido amigo. Ha sido un placer como siempre, Carlos. La semana que viene ahí yo te lo dejo, tú eliges el tema y aquí lo tratamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, queridos amigos. Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el Universo Secreto. Hasta entonces, tengan